Buenas tardes, soy Iván Carratú. Primero que todo, quiero dar un saludo fraterno y solidario a todas las personas que están actualmente en el canal. A muchos los conozco de periodos anteriores, bien sea por las redes sociales, Twitter, Facebook, canales cerrados de televisión, entrevistas, documentos que me llegan, etcétera, etcétera, porque estamos siempre al día tratando de interpretar lo que ocurre normalmente en Venezuela y cómo afecta la conducta y la actitud también de muchas entidades políticas regionales, Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Nicaragua, México y también lo que ocurre aquí en los Estados Unidos con la campaña electoral que actualmente se desarrolla en este país, grande y en extensión y fuerte como poder político mundial. Bueno, agradezco a mi Venezuela Heroica la oportunidad que me dan de expresarme brevemente con ustedes. Los saludos son de todo corazón y bien dirigidos hacia el equilibrio emocional y político que puede estar afectándolo a todos ustedes actualmente en Venezuela. Como siempre les he dicho, yo soy muy directo en lo que hablo, muy particular en lo que expreso, no para transmitir pesimismo, ni agredir a nadie, ni criticar desacertadamente a algunas personas que polulan el medio político venezolano y las redes, pero siempre me he caracterizado a mucho costo y con muchos inconvenientes a decir lo que pienso, y cada vez que me expreso ni manipulo, ni escondo, ni intento favorecer a más nadie que no sea a la República de Venezuela y a su población. El resto de las organizaciones, el resto de los grupos políticos opositores del gobierno, el grupo de las élites que conforman nuestra sociedad, los 5 grupos sociales que inexplicablemente funcionan en nuestro país, funcionan en Venezuela. Ahora creo que hay 2: el poder político totalitario y el resto, porque el resto está pasando hambre, sufriendo inseguridad, sufriendo el vejamen diario y sistemático del gobierno. Cada quien está limitado a comer lo que el gobierno destine, la inseguridad a la que pueda proveerse cada quien, y el que no tenga cómo proveerse tampoco está seguro, porque inclusive la seguridad cuesta y comporta un riesgo, inclusive en tiempos de cólera, como digo yo, o en tiempos de marea negra, de marea roja, como ocurre actualmente en Venezuela. Entonces, como estamos en esa situación, y varias personas del canal y de otros canales me dijeron que por qué estaba tan callado, que por qué no aparecía, que qué me ocurría que no frecuentaba los canales. Y simple y llanamente es lo siguiente: mientras en Venezuela, y me refiero a Venezuela y el extranjero, inclusive, mientras en Venezuela y en el extranjero no nos pongamos de acuerdo, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y hacia dónde queremos llevar al país? Ninguna iniciativa política, militar, opositora, totalitaria va a resolver los grandes problemas que tiene Venezuela, y no solamente los que traemos arrastrados desde la Cuarta República o del momento de la independencia, pasando por un turbulento siglo XIX, sino que lo que se ha agravado ahora y los que van a aparecer una vez Venezuela se decida con determinación a actuar. Ningún país es representado exclusivamente por un presidente. Ningún país es representado exclusivamente por élites económicas y de medios de comunicación. Ningún país es
es representado individualmente por deportistas, por intelectuales, por científicos, por militares, por sindicalistas, por estudiantes, si no mantiene una identidad como país y una coherencia hacia la orientación democrática que nosotros pensábamos que teníamos, porque esa democracia fue una democracia hacia a lo venezolano, y la democracia que ahora que sabemos lo que es no ser libre, que sabemos lo que es el gobierno totalitario, que sentimos el hambre en nuestro estómago, que vemos las madres perder sus hijos, que vemos a Venezuela decantarse de cerebros jóvenes y formados para irse al extranjero a trabajar en cuanta cosa hay, menos en lo que están formados y preparados en las universidades y tecnológicos del país. Ahora que vemos eso, pareciera que tampoco sabemos escoger la ruta. Parece que tampoco tenemos claro, como dije inicialmente, qué queremos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. El problema radica en nosotros los venezolanos, donde estemos. Porque a mí me critica mucho que usted es muy valiente hablando de Miami, usted se está tomando el whisky que en su vida se había tomado, usted está disfrutando los dólares que se robó en Venezuela, usted está hablando sin saber, véngase para Cuchi, salga a la calle y enfréntese a las hordas militares de su pasado glorioso como militar, etcétera, etcétera. Entonces esas personas no saben qué hablan y no saben qué expresan, porque se les detecta, se identifica que tienen intereses por encima de los intereses de la República. El interés mío y el de todos ustedes, y por eso fue que me fui alejando sin dejar de alejarme, de estar cerca, perdón, me fui alejando sin dejar de estar cerca, porque mis intereses están simbolizados desde que nací por una bandera de 3 franjas, amarillo, azul y rojo, y 7 estrellas, por un escudo nacional símbolo de la República de Venezuela, y por una marcha épica que aglutina, expresa y simboliza las luchas y el valor originario ciudadano cuando, unidos a los libertadores civiles y militares, se decidieron a luchar contra los españoles y los derrotaron después de 13 largos años de lucha para lograr nuestra independencia. Eso es lo único que a mí me identifica. No me identifica la Mesa de la Unidad, no me identifico con ningún partido de gobierno, no me identifico con el gobierno actual, no me identifico con Fidel Castro y Cuba, no me identifico con los gringos, ni con Brasil, ni con Argentina. Yo me identifico, mi identidad de nacimiento, mis sentimientos, mi pensamiento y todo lo que yo intento hacer después que entramos en esta curva peligrosa y espiral de hundimiento nacional es Venezuela. Por eso me importa un comino los partidos, la Mesa de la Unidad y todo aquel que trate de desviar al pueblo venezolano en la consecución de su ideal más importante, que es ser libres. Quien intente desviar o desvíe o está desviando a los venezolanos de ese cometido, bien sea por hambre, bien sea por información manejada en los medios de comunicación, porque aquí hablamos de militares corruptos y narcotraficantes, pero en Venezuela hay una cantidad de medios de comunicación donde trabajan periodistas graduados en la universidad que se juramentaron con decir la verdad y se comprometieron a informar la verdad y ahora manipulan la información, bien sea porque les pagan o bien sea porque son asiduos o son afectos a la ideología preponderante en la política de gobierno. Así como critico a los militares traidores,
porque los hay traidores. Así también defiendo a militares que no son traidores ni son narcotraficantes. Porque hasta tanto yo no vea la denuncia oficial comprobada y sustanciada que determinada persona, militar o civil, es narcotraficante, yo no voy a utilizar en el verbo mío la persona de narcosol, narcotraficante, narcoestado o narco lo que sea. Porque todos somos venezolanos y el Estado no fuma, el Estado no fuma marihuana. La República no fuma marihuana, ni droga, ni cocaína, ni la República es ladrona, ni el Estado venezolano es ladrón. Son ladrones los funcionarios, son narcotraficantes los funcionarios, bajo la orden y bajo el comando de un señor llamado Maduro, bajo una serie de diputados que conforman el poder legislativo, bajo los magistrados que conforman el poder judicial y bajo los miembros del Consejo Electoral que representan el poder electoral en el país. Pero el poder ciudadano, la expresión ciudadana, nadie la respeta. Todos pretenden utilizar a los ciudadanos. Y ahí es donde quiero centrar lo que les voy a decir esta tarde. Yo tengo fe en los venezolanos de cualquier edad, inclusive los que no han nacido, porque este proyecto no aguanta una eternidad. Este grupo de bandidos y sátrapas que están en el poder, mafiosos, ladrones, asesinos, no aguantan una eternidad. Saldrán por la vía etaria, o sea, cuando mueran, o saldrán por la vía de la fuerza, o saldrán porque entreguen el poder, o saldrán porque se les acaba el dinero que han robado. Pero van a salir. Y en ese momento que salgan, la sociedad venezolana no está preparada para asumir el control del país. Simplemente porque estamos organizados. Todo el mundo desconfía del otro. No hay que ser de primero justicia, porque a mí me gusta Capriles. Pero resulta que López preso con su esposa brincando por el mundo, con todo el respeto que les puedo sentir a ellos también quieren ese poder. Y de repente Ramos Ayú, que lo conozco de que yo estaba en Miraflores en el año 1990 y era la presidente de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso de la República, ahora dice que si él le pide ser presidente, él acepta la petición del pueblo. Y entonces por ahí anda el Ledesma preso, con su esposa también actuando políticamente con intereses personales de Ledesma, de López y de la esposa y de los grupos económicos que están detrás de ellos y quizás también de grupos militares que están detrás de ellos. El venezolano ramplón, el venezolano de a pie, el venezolano pendejo, el venezolano que nadie lo escucha y nadie lo respeta, tiene que calarse esta serie de divergencias sociopolíticas que polulan en el escenario político venezolano, que están siendo observados desde el extranjero, desde Colombia, desde Ecuador, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, porque todos están observando lo que ocurre en Venezuela, y todos están escuchando la línea declarativa de los venezolanos que están en Venezuela o en el extranjero. Entonces resulta que yo aquí desde Miami me he dado la tarea de observar e interpretar la línea declarativa de los venezolanos que van a los medios de comunicación de aquí y a lo que llegue por las noticias que escasamente salen de Venezuela. Y no hay coherencia, no hay un objetivo único. Cada quien asoma un criterio personal, cada quien presenta una idea diferente. Entonces, los extranjeros que viven en los Estados Unidos dirán, oye, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Todo el mundo y ninguno se pone de acuerdo. Y ahí pongo un ejemplo. Cuando yo llegué aquí a la Florida, me invitaron a la Universidad de Miami a una charla que están dando el grupo de cubanos en el exilio, una serie de grupos que hay aquí, y tuvieron la gentileza de invitarme. Eran aproximadamente unas 250 personas en el escenario, 3 venezolanos habíamos ahí solamente, un profesor universitario de primera justicia
una señora invitada y yo, que estaba también invitada. Entonces resulta que he hecho en la introducción del evento, nos estamos aquí reunidos para saber y conocer qué vamos a hacer cuando se muera Fidel Castro. Mis señores, yo no me caí en la silla, porque la silla era de 4 patas y yo estaba bien sentado. ¿Usted creen que después de 55 años los cubanos residentes en América, aquí en los Estados Unidos, no tengan claro qué van a hacer cuando se muera Fidel Castro o cuando salga Fidel Castro? Yo respeto a los cubanos porque ellos tienen una experiencia política de este problema grave, mucho más importante y grande que nosotros, y mucho más que yo. Yo soy una opinión ínfima frente a esa realidad. Pero que los cubanos aquí en Miami, que son 2 millones, 1,5 millones, quizás más, no sepan, no hayan logrado conseguir el cascabel, ni el bombillo, ni la linterna, ni la luz que le diga, mire señores, por aquí tenemos que coger cuando se muera Fidel, o por aquí tenemos que coger para tumbar a Fidel, o este va a ser el nuevo gobierno de Cuba mientras dura la transición política y recuperamos la libertad de Cuba. Esa vaina es triste y ofensiva. Yo me paré después que terminaron de hablar casi todos los cubanos y dije, señores, yo soy un venezolano que estoy llegando exilado aquí, tengo 3 meses, 2 meses, y me sorprende, me asusta que ustedes digan que no es claro qué van a hacer cuando Fidel Castro se muera. Pero más me asusta que nosotros los venezolanos todavía, luego de 16 años, tampoco sabemos qué va a ocurrir con Venezuela. Entonces, el problema no es la dirigencia política. Los políticos mienten, utilizan, hablan, prometen, dicen, gobiernan, no gobiernan, roban, sí roban. Utilizan las Fuerzas Armadas como represores en guardia pretoriana o no la utilizan. Son decentes o no son, o sí son decentes. Pero el peo, señores, el problema, y me disculpa la palabra, es el ciudadano venezolano que todavía está esperando que 4 o 5 señores en una cúpula o una oficina defina qué va a ser Venezuela. Y nadie, o casi nadie, o muy pocos, todavía tienen la entereza y la solidez en Venezuela y fuera de Venezuela para decir, señores, esta es la dirección. Y quiero darme con una piedra en los dientes. Los únicos que presentaron una dirección estratégica para ayudar a Venezuela a salir de este bache histórico fue el doctor Alberto Franceschi y mi persona, porque veníamos de hace 8 años trabajando en Venezuela con un proyecto llamado UNO, que era la Unión Cívico-Militar, para poder recuperar la libertad, los derechos civiles y poder definirnos democráticamente. Bueno, tenemos 2 años aquí, ya para pues, el doctor Franceschi se quedó hablando todos los días y dando opiniones y explicando lo que ocurre. Se ha convertido en el vocero del exilio, el vocero de la oposición fuera de Venezuela. Y lo que hacen es criticar y no escuchar, pero lo peor es no se organiza nadie. Nadie sale del país para tratar de, ¿cómo le puedo decir?, de orientar o de decir una estrategia diferente. Fíjense la contradicción que yo le voy a presentar en este momento. Todos ustedes, todos nosotros, queremos la democracia. Nadie quiere violencia, nadie quiere presos políticos, nadie quiere perseguidos, nadie quiere asesinatos. Entonces el gobierno es un gobierno totalitario, y los que no conocen la ciencia política les recomiendo que busquen lo que significa un gobierno totalitario. O sea, que el gobierno es todo,
que no funcionan las instituciones, que la Constitución la manejo a mi criterio, que la gente tiene que obedecer. El que eche vaina, represión policial, represión militar, represión financiera, invasión a la propiedad privada, destrucción del aparato productivo porque destruyeron las empresas, amenazas, muertes. Eso es un gobierno totalitario y muchas cosas más. Y resulta que nosotros estamos empeñados en enfrentarnos con una pueril, bolsa, pendeja y negativa, pacífico, constitucional y democrático. Pero al mismo tiempo pretendemos que los militares salgan y den un coñazo y el golpe militar y saquen a Maduro. Algunos, no todos. Y disculpan la palabra, porque es que algunas veces me salgo del fuero educativo que debo mantener. Entonces pretendemos que salgan los militares. Entonces Maduro dice, no hay golpe militar, los militares son demócratas. Mentira, esos militares no son demócratas. Eso lo que tienen es miedo y la cúpula militar represiva, ladrones y violando la Constitución constantemente. No digo otras cosas porque no tengo pruebas. Pero le sale delito, le sale juicio. ¿Cuál? Traición a la patria. Permitir que los cubanos, rusos, norcoreanos, guerrilleros de la FARC y otros grupos del continente estén en nuestro territorio. Esos militares, esos generales son traidores y hay que calificarlos como traidores, no como narcosoles. Eso es una pendejada. Pero traidor a la patria es el máximo delito que puede cometer un ciudadano contra la bandera, contra la institución política de su país, contra la república, no contra Acción Democrática, ni contra el PSV, ni contra esos partidos. No. Ellos son traidores a la patria, traidores a la bandera, al escudo y al himno patrio, a la identidad de los venezolanos, traidores a todos los venezolanos. No merecen otro calificativo. Narcotráfico es una tontería comparado con el de traidor a la patria. Y les da miedo definirlos así. Le da miedo definir el gobierno totalitario de Maduro y todas esas cuerdas de bandidos que están ahí. Pero la vaina es pacífica, democrática, constitucional y electoral. El Chugo Torrealba. Y díganse lo que yo lo estoy diciendo. Yo no estoy atacando a él. Yo lo que estoy es demostrando por qué estamos mal y por qué no logramos el rumbo hacia donde queremos ir. Porque queremos ser libres, no adecos, no copellanos, no del PSV, no de Bandera Roja, no de los grupos progresistas, no de Primera Justicia, no de Voluntad Popular. Sí, pero después, primero tenemos que ser libres, soberanos, con identidad de república, con identidad nacional, con orgullo y unión nacional. Eso no se logra desde la Mesa de la Unidad, ni tampoco desde el gobierno, ni tampoco en líneas declarativas de intereses económicos y sociales que hay en Venezuela. Porque molesta, da rabia, incomoda cuando intentan tergiversar la verdad y la situación real del país. Y resulta que han pasado 17 años, mejor dicho, han pasado 23 años, porque esta historia la conozco yo desde el año 90, 92, cuando se empeñaron a tumbar a Pérez, los adecos, los copellanos y los masistas, los empresarios y los medios de comunicación. Ahora están en la oposición. ¿Qué hicieron, papadito? ¿Por qué el país entró en esta curva de negativa, de perdición? Es porque el país, los venezolanos que no habían nacido, que ahora tienen 20 años, querían tumbar a Pérez. No. Ustedes destruyeron las instituciones venezolanas, crearon la antipolítica con las novelas en televisión por estas calles y la opinión diaria por los medios de comunicación, y crearon un ambiente negativo del ciudadano hacia el gobierno. Todos son corruptos, todos son ladrones,
todos son prostitutas, todos son unos vivos, todos robaron. Y eso no es cierto. Y no era cierto. Pero lo hicieron. Y al hacerlo, destruyeron el tejido, el leve tejido de Venezuela en su conformación política, que no hay manera todavía de construir. Entonces, ¿por qué estamos así? Bueno, porque nuestra cultura política y nuestros pseudo líderes nos metieron en este vaporón. Entonces, en la situación actual que estamos, y por lo que yo le he venido diciendo, en parte, no todo es así, en parte, me refiero que la incoherencia que existe en la oposición venezolana, los intereses que se mueven, la estrategia equivocada de pacífico, democrático y constitucional frente a un gobierno totalitario que le cae a patar a la mesa y aturra y roba al gobierno venezolano y a los venezolanos, perdón, tiene que haber una conducta política y una estrategia diferente, coherente, donde la unión no sea una unión declarativa, sea una unión de dirección política, de orientación al objetivo máximo y supremo, que es ser libres, reducir a prisión y a juicio a los ladrones y especuladores, traidores a la patria. Una transición que nos permita equilibrarnos y reconciliarnos, que no es una transición de un mes y una semana, sino una transición que se monte sobre venezolanos creíbles, serios, responsables, sin identificación partidista, porque los partidos no tienen ahora la oportunidad ni le corresponde. Es la opinión y la fuerza del ciudadano que nos va a dar la limpieza y la dirección sin intereses para buscar la libertad, que es lo que perdimos. La democracia no existe desde hace tiempo en Venezuela y seguimos obstinadamente hablando de democracia. Cada vez que yo escucho por televisión, radio o leo algún documento de estos políticos que están actualmente en la arena pública hablando de democracia, hablando de constitución, ¿cuál constitución respeta el gobierno, señores? ¿Cuál constitución se le mete en el estómago a los niños venezolanos? ¿Cuál constitución se le mete en los cuarteles para sacar a los bandidos traidores que están enquistados en los cuarteles? ¿Cuál constitución a los policías que masacran a los venezolanos? ¿Cuál constitución pacífica en la cantidad de venezolanos presos y maltratados por este gobierno y por los cañones militares y civiles de las policías y por el abuso y la traición también y la vagabundería de 30 magistrados y una cantidad de diputados bandidos que están ahí en esa Asamblea Nacional? Y los que están en el CNE, en estos días estuve escuchando a Vicente Díaz, que fue rector del CNE anterior. Señores, cuando le escucho, me acuerdo de una vez que le pregunté en un programa de televisión, ¿por qué ustedes permiten y autorizan que las milicias revolucionarias que son anticonstitucionales estén cuidando los centros de votación? ¿Por qué permiten que en sí existan una guardia pretoriana dirigida directamente por el presidente y el comando operacional directamente, que son las milicias? ¿Por qué hay grupos armados en la calle con armas de combate y son los grupos de represión civil paramilitar contra los venezolanos? Porque ustedes como poder no se niegan a eso. ¿Y qué me dijo este señor? A que no me importa un carrizo que se lo digan o no, porque yo se lo dije en su cara. Señores, ustedes son también responsables de lo que pasa en el país. Ahora viene a declarar y a decir que la Tibisay Lucena no dijo lo cierto. Mi amigo, tú tuviste casi 4 años en ese centro electoral y permitiste o te hiciste el pendejo o te compraron o te inmovilizaron o te taparon los ojos o te taparon la boca
pero tuviste ahí 4 años o 3 años y ahora me vas a venir con tu cara muy lavada a decirme a mí que la Tibisay se equivocó, que no tiene razón. Y así, como ese señor Vicente Díaz, hay muchos en la oposición venezolana. Hay muchos que fueron guerrilleros. Hay muchos que son de la camada de Fidel Castro de los 60 y los 70. Hay muchos que eran chavistas. Hay muchos que estaban en la conspiración del 92. Hay muchos que todavía juegan a doble cara y trabajan para la oposición y le rinden cuenta al gobierno en la oscuridad de la noche y de la traición. Y en eso estamos los venezolanos atascados. Nosotros, los ciudadanos, los que están allá y los que están afuera. Y todavía seguimos pensando que la vaina es democrática. No, señores, tenemos que tener determinación, actuar con pasión, con fuerza, con orgullo, con voluntad ciudadana, unirnos todos y decirle, señores, hasta aquí llegaron. No me la calo más, no los acepto. Fíjense que en los últimos 6 meses han aparecido iniciativas políticas importantes, democráticas todas, porque somos unos héroes eruditos en la democracia y en la Constitución. Pero en la cuarta también la violaban. Mucho de lo que hablan ahora de la Constitución. Entonces aparece el referendo revocatorio, prácticamente muerto. Promesa electoral de la Asamblea. Vamos a cambiar el gobierno antes del 6 de diciembre. Después del 6 de diciembre no nos dejan trabajar. Mi hermano, ¿para qué estás ahí? Para que le eches pichón. Los 112. Ahí solamente hablan 5 o 6 diputados. El resto son unos mudos. Sin argumentación política y sin orientación política. No sé a quién representan. Pero claro, fueron electos. Frente a los otros bandidos de la Asamblea Nacional, que el gobierno no le hace caso. Entonces en Venezuela hay una crisis política, crisis de Estado. No existe la separación de poderes, no respetan la voluntad popular, no respetan al ciudadano que votó para cambiar el gobierno, no para llenar las curules de partidos. Esa es la gran diferencia en el pensamiento mío y el pensamiento de muchos de los políticos actuales en Venezuela. Bueno, propusieron que Maduro debe renunciar, que hay que destituirlo, que hay que ir a una constituyente, que hay un golpe militar en progreso, que los militares no pueden dar un golpe porque son democráticos y tiene que ser una salida democrática. Y estamos comiendo excremento, pero la vaina es democrática. Habráse visto qué contradicción. Yo no estoy propiciando golpes porque no soy militar activo. Pero yo sé cómo se maneja el sector militar porque mi profesión fue 35 años militar profesional. No militar de partido, ni adeco, ni compañero, porque yo no soy adeco, ni soy adeco. Ni en un partido, porque en mi familia no había partido político. Y en la escuela naval y en mi carrera militar no articulaba ni estaba coqueteando con partidos políticos. Pero se han dado cuenta ustedes de estos políticos de ambos lados y de muchos venezolanos que propician lo democrático constitucional. ¿Quién habla del pueblo? ¿Quiénes hablan de los ciudadanos? Hablan cuando quieren el voto, hablan cuando quieren el apoyo, pero después que están en el poder, ¿qué hacen? Nada, o prácticamente nada, hablar. Son unos periodistas más, denuncia, pero acción legislativa, muy poca. Claro, ha habido 15 o 17 o 20 al máximo expresiones de iniciativas parlamentarias para corregir. Pero lo más importante es declarar a este gobierno totalitario ilegítimo, declararlo totalitario ilegítimo, que no respeta la Constitución. Todavía esos 112 diputados o quienes sean no se han sentado en una mesa, no han puesto las nalgas en una silla
a decir esto y esto. Lo mismo que pasó en la democracia chilena cuando Allende metió a Fidel Castro en el Palacio de la Moneda. Un mes y prácticamente Chile estaba cayendo en manos de Fidel Castro, más joven, 1973, más joven, más poder, con fuerzas expedicionarias en Uganda, en Mozambique, en el Congo, en el Chad, en Grenada, con guerrilleros esparcidos en todo el continente, de México hasta la Patagonia. En ese entonces, Fidel Castro se metió en Chile con Allende, y las corrientes de izquierda del Foro de Sao Paulo gozando un pullero en el cono sur, porque Allende era el demócrata por excelencia. Allende lo que estaba era haciendo lo que hizo Chávez, y Pinochet se lo paró, porque hablé con Pinochet en abril de 1993 en su casa, autorizado por el presidente Carlos Andrés Pérez entonces, negado el permiso por el ministro de la Defensa Iván Darío Iván, no creo que se llamaba Iván, el ministro de la Defensa, y algunos comentarios negativos del comandante de la Armada que se llamaba Ignacio Peña Cimarro. Y hablé con Pinochet y me explicó lo que pasó en Chile. Y me explicó cómo fue el golpe y lo dañino del golpe, pero no había otra manera de sacar a los cubanos de Chile. Porque los cubanos eran los hermanos de la izquierda chilena que propiciaba la llegada de Fidel Castro. Igualmente llegó Fidel Castro a Venezuela con la izquierda venezolana y los chavistas y los militares que dieron el golpe en el 92, perdonados por Rafael Caldera y por los grupos políticos de entonces, entre los cuales estaba el amigo Ramos Ayú. Eso no lo puede negar porque yo estaba vivo, presente y lo supe. Y otros más permitieron que perdonaran a casi 700 rebeldes, asesinos. Ahí están en el poder, ahí están mandando. Esos son los militares que están mandando. Pero los que tienen el poder relativo. Entonces resulta que aparece el escrito o la propuesta de decreto legislativo del doctor Aristigueta Grata, un individuo maduro, muy maduro, de experiencia política, independientemente que sea o no copellano, independientemente que sea o no adeco, independientemente que sea o no de la Puerta, se ha reunido con un grupo de personas serias, calificadas, y ha presentado un proyecto. Lo presentó el 28 de abril, o el 20 de abril, hace 5 meses. Les pregunto a ustedes, ¿la Asamblea Nacional ha tomado ese decreto o ese proyecto para estudiarlo y sancionarlo? No, no les interesa, porque no proviene de la Mesa de la Unidad y no proviene de los partidos que están representados en la Asamblea. Pero resulta que esos partidos no son los que están en la Asamblea. En la Asamblea están todos los 26 millones de venezolanos pasando hambre y asesinados por este gobierno. Los partidos políticos son una gran minoría. Y esa gran minoría no puede sobreponerse a la voluntad soberana de los venezolanos originarios, que Maduro no es aparentemente. Y digo aparentemente porque no he visto los papeles que digan que él es colombiano. Hay mucha gente diciendo eso, yo respeto esa opinión, pero no solamente es que es venezolano, no es venezolano. ¿Quiénes estaban en el CNE cuando se escribió? Tati Bisay sola. ¿Cuántos representantes tenía la Coordinadora Democrática o la Mesa de la Unidad en la Asamblea cuando en el CNE cuando se inscribió Maduro? ¿Por qué esos funcionarios opositores no estudiaron el expediente? ¿Qué los motivó a hacerse los pendejos? Es que no sabían que ese es un requisito constitucional, artículo creo que 71 y artículo 27 de la Constitución para poder ser presidente de la República. 227 y el 41, me equivoqué en uno. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran? Nombres, ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen los nombres de los responsables opositores que permitieron que Maduro se inscribiera? Ah, las culpas de Tiziano. Sí, también, claro que sí.
pero y los otros que están ahí representándonos, designados por los diputados para que fueran nuestros observadores en el CNE y filtraran el Vicente Díaz también. ¿Dónde estaban ellos? Vienen ahora con su cara muy lavada a excusarse y decir, Maduro es colombiano. Coño, ahora. Y antes, ¿por qué no? Entonces, este decreto del que encabeza la doctora Mármol León, muy respetable jurista, muy profesional, de mucha trascendencia en Venezuela, vertical y muy seria, Aristigueta Granco y otros más, creo que también están en Tupper Osuna, y hay otros más ahí. Presentan eso por la no nacionalidad de Maduro, no ser venezolano, amparado por la Constitución venezolana, reforzado por la Constitución colombiana. Se lo presentan a la Asamblea, un documento muy pertinente desde la perspectiva democrática, de la perspectiva de la agonía que vive el país, y nadie le hace caso. Nadie lo estudia, nadie lo argumenta, nadie lo apoya. Me refiero a nadie de organismos y élites opositoras. Ergo, Asamblea Nacional como un todo, asumen el documento de este señor y estos grupos de venezolanos que tienen derecho, porque ellos lo representan, y analizarlo y presentarle al pueblo venezolano una determinación de ese documento. Entonces yo escucho por las redes sociales, y escucho a muchos venezolanos: apoyen el decreto Aristigueta, apoyen a Granco, y apoyen aquí y apoyen allá. Pero ¿cuántas personas hay en las redes sociales? 2 millones, 3 millones, 4 millones, 8 millones. ¿Y por qué los partidos no apoyan el decreto ese? ¿Por qué rechazan a Aristigueta y a su documento? ¿Por qué no le dan una respuesta a los venezolanos? Aquí están referendo, renuncia, destitución, golpe, una cantidad de bromas, pero el decreto democrático, pacífico y constitucional del doctor Granco, nadie lo apoya. Entonces se dan cuenta que el problema no es solamente Maduro, que el problema no son los bandidos, sino los amigos de los bandidos, los que coquetean y cohabitan con los bandidos. Toda iniciativa popular que salga de un sector de la sociedad venezolana, que no sean los partidos, se estrella, se atomiza, se niega. ¿Por qué, señores? Se niega porque la sociedad venezolana, que es donde yo quiero llegar, no se ha dignado ante la emergencia y pérdida de la república, pérdida de la nación, desarticulación territorial en progreso. No se ha dignado a unirse, a organizarse, y esa ha sido la cantaleta nuestra, por lo menos mía. Cada vez que hablo, emito una comunicación. Tenemos que ser primero ciudadanos y después organizados para luchar por la libertad y los derechos civiles, no para defender un partido y un candidato. La vaina es más grave. No estamos en democracia. La democracia es de la libre elección de los candidatos y los partidos, perfecto, pero en este momento Venezuela no está en democracia, está en franca pérdida como entidad política latinoamericana. La casa se nos está derrumbando a nosotros y pretendemos que vengan los vecinos a ayudarnos con la casa, en este caso Colombia, Curazao, Aruba, Grenada, Guyana y los Estados Unidos, Brasil, España. Y ellos se preguntarán, bueno, estos señores están mal, seguro sí, ese gobierno es totalitario, es un gobierno que hay que reemplazar, pero los venezolanos no se organizan y se expresan. Entonces ellos quieren que le hagamos el trabajo. No se dan cuenta que la contradicción es macha, es dura, es fuerte. No tiene resolución el problema nuestro hasta que nosotros los venezolanos no nos decidamos
a caerle a patada a la mesa, a decirle, señores, no me lo calo más, y vuelvo con mi dicho y con mi eslogan, no me lo calo más, váyanse, si no lo sacamos. ¿Quiénes? Los ciudadanos venezolanos. Los militares, para el carajo los militares. Aunque yo confío en la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada institucional. Pero si no reaccionan, como tienen un tiempo de retardo sin reaccionar, tenemos que prescindir de ellos. Yo no puedo defender mi hogar, mi familia, mi casa, si la policía no viene. Entonces, si no viene la policía, que violen a mis hijas, que se cojan el patrimonio familiar, que o violen a mi esposa, que me violen a mí, y porque la policía no llega. Es una función muy cómoda. Y ahora que yo estoy en el exilio, lo veo como aberrante. Porque cuando estaba en Venezuela, como estaba tan limitado en expresarme y no me invitaban a nada y me tenían vetado por todas partes por mi manera de hablar y de ser, y por militar, porque soy un militar totalitario, de acuerdo a muchos de ellos, dictador, Pinochet, no me dejaban hablar, ni me invitaban. Bueno, menos mal. Pero ahora aquí de Miami sí puedo hablar y puedo decir lo que lo piense. Y he hablado con diputados en Washington y he hablado con otros políticos de América Latina y les expreso mi punto de vista, pero claro, ellos no pueden ser solidarios a un militar cabeza caliente como yo, ni tampoco aceptan a Franceschi, ni a quienes piensen y hablen como nosotros. Pero el país se va perdiendo paulatinamente, y no es que se pierda el territorio en centímetros, en kilómetros, en metros cuadrados, en plataforma marina o en espacio aéreo. Es que estamos perdiendo a los venezolanos formados y preparados que están aquí pasando trabajo. Ayer estuve, y le hago este comentario con pena. Aquí hay más de 23.000 solicitudes de asilo, y ahora están llegando venezolanos aquí ilegales como arroz. Duermen en carros, andan dando lástima por ahí, porque realmente son muchos y no se les puede atender aquí, porque aquí la gente tiene que vivir trabajando, porque aquí si usted no trabaja no produce, y si no produce no vive. Y aquí la cosa de diferencia en Venezuela, que porque eres de un pan, y te da una habitación o te presta un carro. No, aquí la cosa es diferente. Aparte que es un territorio muy grande. Aun cuando eso hay solidaridad. Pero ¿qué ocurre? Ayer fue a llevar a un venezolano a firmar los papeles de asilo. Me pidió que le diera la cola, me prestaron un carro, fui, lo llevé, y esperando afuera, me dice este muchacho, un estudiante venezolano, me dice, el agente de inmigración me dijo, en español perfecto, ustedes los venezolanos son unos mentirosos. Vienen por toneladas aquí a pedir asilo y cada quien viene con una mentira. Y no hay nada más desagradable para personas que le mientan. Pero usted aquí en los Estados Unidos no puede mentir. Porque primero se perjudica usted y después perjudica a toda la comunidad del país. En este caso, los venezolanos estamos calificados aquí como mentirosos. No lo dice públicamente Donald Trump ni Hillary Clinton. No lo dice Marco Rubio ni la señora que están aquí. Pero el pueblo latino que está aquí y los que no son latinos ven a los venezolanos con cierto desprecio. Porque traemos las mismas costumbres que tenemos en Venezuela. Y usted sabe que en Venezuela es viva la pesicola. El que es más vivo, el que más puja, el que es más vivo. Entonces, este funcionario le dijo, ustedes son mentirosos. Y cada vez que vienen aquí a traer papeles, le descubrimos la mentira. Después eran aproximadamente 200 personas. Y habían como 150, 170 venezolanos. Y una cubana dijo, mira, chiquito, una señora cubana dijo, eso lo escuché yo, ustedes están como nosotros en los 60. Todos hablaban mal de Fidel. Todos criticaban a Fidel. Y 55 años después, todavía sigue Fidel. Y yo
Tengo 2 años aquí pidiendo asilo, aprovechando la ley de ajuste cubano. Pero ustedes, los venezolanos, están peor que nosotros. Ya llevan 15, dijo la señora cubana. Lo que le quiero decir, señores, es que o nosotros nos ponemos los pantalones, nos unimos como ciudadanos, nos decidimos actuar como ciudadanos con la Constitución esa violada y todo, pero es la Constitución que podemos apelar desde el punto de vista jurídico y político legal para sacar a los ilegales, a los ladrones, a los corruptos, a los que están involucrados en el narcotráfico, en el lavado de dinero, opositores al gobierno, a todos, sacarlos de ahí, porque el país se pierde. Apoyar a la iniciativa del doctor Aristides Naranjo es importante, pero la sociedad tiene que expresarse. La democracia es del pueblo y el pueblo se expresa por la vía electoral o por la vía de la protesta. Ya nos hemos expresado 19 meses por la vía de la protesta, por la vía electoral, perdón. Y por la vía de la protesta nos han dado palos y tiros. Está bien, es cierto, no somos masoquistas ni vamos a perder la vida por ello, pero hay una manera muy fácil. No voy a trabajar, el país que se caiga. ¿Quién levanta los trenes del metro? ¿Quién tripula los autobuses? ¿Quién va a los muelles? ¿Quién va al aeropuerto Maiquetía? ¿Quién va a los bancos? ¿Quién maneja los taxis? No voy a trabajar, no me lo quedo más. El país está destruido. Un paro nacional no destruye más al país. Ellos sí lo siguen destruyendo. Y además, tengo informaciones directas aquí en Miami que el gobierno está contratando 30 vuelos de 747 para llevar comida a Venezuela, desde Rusia y los países asiáticos. Están esperando que baje la euforia del referéndum revocatorio para meterle comida a los barrios, porque la clase media no le van a dar comida, o le van a hacer difícil el acceso a la comida. ¿Y qué estamos esperando? ¿Morirnos de hambre? Porque tengo que rezarle todas las noches a la Constitución un Padre Nuestro. Señores, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay Constitución, no hay democracia, no hay libertad, no hay respeto. Son unos bandidos gobernando y robando el país. ¿Y qué estamos esperando? Yo no puedo irme aquí porque estoy amenazado de muerte y estoy acusado de terrorista. Una cosa que en mi vida pensé, que yo, venezolano, militar, en servicio activo, profesional, fuese a caer en una acusación de terrorismo porque digo la verdad. Entonces, no es que los que están aquí no pueden discutir. Rómulo Betancourt, en estos días se lo pasé a los estudiantes del Estado Táchira. El plan de Barranquilla, búsquenselo ustedes, el plan de Barranquilla en Google. El plan de esos estudiantes del 28 que tendrían 25, 28, 30 años. Bueno, hicieron el plan de Barranquilla y 30 años después llegaron a la democracia. Yo le pregunto, ¿dónde está el plan de Goicoechea? ¿Dónde está el plan de López, de Capriles? ¿Dónde está el plan de los estudiantes actualmente en las universidades? ¿Dónde está el plan? No hay plan de nada. Y mío tampoco. Ese plan de Barranquilla logró aglutinar una serie de venezolanos en el extranjero exilados, desde el exilio, 30 años exilados. Tuvieron esos estudiantes del 1928, y lograron su objetivo político, dar una democracia de ejemplo de América Latina. Actualmente los estudiantes venezolanos están divididos en sectores políticos, cada partido tiene su grupo, pero no se logran unir, porque cada partido quiere el poder, y por eso es que no pueden estar en el poder en la transición, porque van a seguir echando vaina. Ahora hay una pelea a muerte entre Capriles y López, porque Capriles ordena marcha y López dice que él es el que manda en Venezuela, preso.
el Mandela venezolano, como lo llaman en los medios políticos, y los venezolanos pasando hambre, él come 3 veces en prisión, Ledesma come 3 meses en prisión, más la comida que le llega a su familia y a él también. No es que se lo prohíban, ni mucho menos, sino y los venezolanos que están libres afuera, ¿qué comen? O seguimos, o nos unimos, o nos decidimos a actuar, pero no apoyando por el tweet, por Facebook, escribiendo como escribo yo, por correos, por comentarios de prensa. Últimamente he visto una cantidad de artículos que se le dirigen a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no van a entender esos mensajes, porque muchos de esos mensajes vienen de personas que son antimilitares. Y los militares saben que son antimilitaristas en Venezuela. No es porque los militares quieran el poder como de mi época, ni lo de ahora. Es que son falsas. Las argumentaciones son traídas de los cabellos, son interesadas. Y así como el ciudadano no cree en los políticos, el militar tampoco cree en los políticos. Y obedece porque está sobreviviendo ahí a Maduro. Si no los matan, ¿cuántos militares han muerto en Venezuela últimamente? ¿Cuántos militares están exilados? ¿Cuántos militares son presos políticos y no lo toman en cuenta? ¿Ustedes creen que eso no se dan cuenta los militares activos? Porque el problema es unión para vencer. Unión para vencer. Esos militares no quieren el poder. No tienen cómo manejar el poder en Venezuela. Fíjese Maduro, con todo el equipo que tiene. Lo que Chávez destruyó, Maduro no ha podido recuperarlo, ni lo va a recuperar, porque es una estrategia política de destrucción. Arrodillar al venezolano, hacerlo sumiso, pasar hambre, desarticularlo. Y una sociedad desarticulada no puede ser libre, no puede expresarse. Y nosotros estamos desarticulados, uno con el PSV, otro con Primero Justicia, otro con los ADECO, otro con Voluntad Popular, otro con los progresistas, otro con el MAS, otro con Bandera Roja, etcétera. Y son 70 partidos. Oye, tenemos que reflexionar. Lo que estamos luchando es por la dignidad y la identidad nacional, por el territorio y sus símbolos patrios, por lo que somos venezolanos, donde estemos. Yo voy a terminar me salí del cauce, pero bueno, como siempre, la emoción me domina o me trajina. Tenía tiempo que no hablaba en estos canales, por la misma razón de que hablar no es la solución es actuar con determinación, con pasión, con fuerza y con un objetivo. El objetivo nuestro, señores, para finalizar, es ser libres. Quien no entienda que la lucha es por la libertad, no sabe lo que está pasando. Y quien crea que la libertad se logra pacífico y constitucional, olvídense. No es por ahí. Apoyemos a Granco, pero con un par de testículos. A nivel nacional, ahí están convocando una marcha para el 1 de septiembre. Imagínate, una marcha convocada con un mes de antelación. ¿Cuál es el objetivo de la marcha? ¿Quién la preside? ¿Para dónde vamos? ¿La apoya María Corina? Esa marcha la apoya, va a participar López. La izquierda opositora va a participar en esa marcha. ¿O es que le van a negar a Capriles su derecho de pedir la marcha? Y lo van a apoyar. Eso está por verse. Entonces yo lo que les quiero decir, señores, nuevamente, o nos decidimos a unirnos y actuar, o cerremos los televisores, cerremos las redes sociales y dediquémonos a la familia, lo que nos queda, y a tratar de justificar la pérdida de la República de Venezuela de otra manera. Porque así como vamos, yo no veo solución al problema nuestro. Y no solución, yo no veo el inicio de la cuesta, ni veo la luz del túnel, como dicen algunas personas. Y tampoco creo que muerto el perro se acaba la rabia, como decían con Chávez. Bueno, así decían en las reuniones políticas que a mí me invitaban. No te preocupes, Carratú, muerto el perro se acaba la rabia.
por la gracia divina de Dios, tocó una enfermedad incurable y el Señor, por limitaciones físicas y la ciencia, se murió. Pero rezando, los problemas terrenales del hombre no los solucionas si no le pones voluntad. Y por ahí hay un dicho muy católico o utilizado por los católicos que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No solo es el ruego, el mazo. No me la calo más. Punto. Se van. Buenas tardes para todos. Un abrazo. Chao.